Muy bien, se me ha pedido una oración, perdón, me pillaron un poco fuera de base en el sentido de no tener este micrófono puesto. Vamos a orar por la palabra que el Señor nos ha encomendado, nos ha regalado, y es un regalo precioso que trae alimento, que nos edifica, que nos fortalece, pero que también nos exhorta, que nos insta, pero es una palabra bendita, porque Él es bendito como cantábamos. Y queremos bendecirle al Señor por esa palabra preciosa. Amén. Inclinamos a ti, oh Señor, nuestros rostros y te damos las gracias, oh Padre Celestial. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios mismo, Dios hecho hombre, la revelación de nuestro Dios visible, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor Jesús, tú quien nos lleva al Padre, quien nos ha dado su Santo Espíritu. Tú, el Verbo, tú, el Creador, tú, el Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque podemos, Señor, en esta tarde, inclinados a ti, Señor, adorarte también por medio de tu palabra, la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que guíes mis labios. Señor, que mi corazón, que ha sido purificado desde el mismo momento, Señor, en que fui salvo, pero también, Señor, constantemente y cuanto más, Señor, cuando nos das esa responsabilidad preciosa de predicar tu palabra, que andemos en tus caminos, en rectitud, en obediencia y en santidad. Pero asimismo, Señor, exige esto de tu pueblo, que también será predicado. Pero también te pedimos por esa palabra preciosa y poderosa, que también, Señor, será no solo predicada, sino compartida y anunciada, Señor, hacia aquella persona que todavía no ha creído en ti, Señor, y que has podido, Señor, traer a la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra se convierta y se haga sencilla, especialmente para los niños que no tienen su tiempo de guardería y de enseñanza en el verano. Señor, háblales a su corazoncito, a los jóvenes también, Señor, pero cuanto más a nosotros también como adultos, hombres y mujeres, que necesitamos escucharte, Señor, porque eres un Dios vivo. Señor, te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, os animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ahí como a mitad de la Biblia. Están los evangelios, el primero de ellos pues es Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y el último evangelio de los que están presentados allí sistemáticamente en la Biblia es el evangelio de Juan. Avanzamos hasta el capítulo 15 y vamos a tenerlo ahí presente porque hoy el Señor nos ha regalado el capítulo 10 de un libro que estamos escribiendo en la iglesia, basados con el lema de la iglesia. Esforcémonos por comprobar si realmente somos de Cristo. Ese es el lema de la iglesia. Y he querido titular esta predicación, si somos de Cristo, entonces permanezcamos en Él. Y el texto que será predicado es ese, Juan 15, versículos del 1 al 8. Es con una pregunta para reflexionar. Un poco está copiado, como Proyecto Diácono nos enseña en el devocional. El título, si somos de Cristo, permanezcamos en Él. Y la pregunta para que ya la vayamos reflexionando. ¿Te consideras un discípulo del Señor? Porque así termina este pasaje. Pero tiene sentido en que lo reflexionemos, porque es importante también que vamos meditando y pensando que para llegar a eso necesitamos saber que nosotros debemos de permanecer en el Señor desde que hemos creído en Él. Ha llegado el verano, ¿vale? No falta decirlo, lo sentimos por el calor. Pero también en el verano, ¿sabías que cada año, cuando el resto de los viñedos de Europa apenas ven crecer sus racimos bajo el sol del verano,
Ocurre un milagro en una pequeña isla del Atlántico. ¿Sabes cuál es esa isla del Atlántico? Nuestro mar es ese, el Atlántico. Y esa isla, pues es nada más ni nada menos que nuestra amada Lanzarote. Sí, en las Islas Canarias. Son 8. Ya por decreto pusieron que eran 8. Hasta ayer eran 7, pero siempre han sido estas islas, y especialmente donde nosotros vivimos. Donde se recoge también la primera cosecha de uva de toda Europa. ¿Lo sabías? Pues sintámonos privilegiados en ello. De ahí la wine room. ¿Saben qué es eso, no? Carrera del vino de Lanzarote. Ya ocurrió, porque hacen todo un evento turístico, propagandístico, y se hace un recorrido, no sé si con bicicleta, nunca he ido, pero sale mucho en los medios de comunicación, para celebrar precisamente eso, que en Lanzarote se recoge la primera cosecha de la uva de toda Europa. Mientras los agricultores de Francia, Italia o la península ibérica deben esperar hasta septiembre u octubre, en Lanzarote la vendimia comienza en pleno mes de julio. ¿Y en qué mes estamos? Julio. Entonces hoy vamos a cosechar. Vamos a ver si nos salen aquí unos buenos racimos de uvas para que los podamos degustar. Lo asombroso no es solo cuando ocurre, sino dónde ocurre. ¿Vale? Lanzarote. Y sabemos que Lanzarote es una isla de tierra negra. Basta con coger el avión, mirar, ¿vale? No hay verde, tierra negra, porque es una isla volcánica, sepultada precisamente por eso, por ceniza volcánica, el rofe, las piedras, el picón, pero asimismo azotada por vientos secos del Sahara y unas calimas que se presentan en muchos días del año y especialmente cuando hace mucho calor. Humanamente es un lugar donde nada debería de florecer. Por eso fue que nos sorprendió que cuando hubo lluvia y había tantas flores, pues fue un fenómeno y todo el mundo corría a tomarse las fotos. Sin embargo, los viticultores cavan hoyos profundos en la roca volcánica para proteger la planta, la vid, del viento. De ahí la jeria, ¿vale? Lo que yo les estoy diciendo no es un cuento. Pueden ir a verlo en la jeria, ¿vale? Y pueden ver los viñedos. La ceniza esa que está ahí en esos hoyos, por así decirlo, en esas cavidades, absorbe el rocío de la noche, que es fresquito. Si algo tiene de bueno esta isla es que aún así, pese al calor, 35, 33 grados, llegamos a lo sumo. Lo que pasa es que tal vez tenemos la sensación de 35 o 40, pero no llegamos hasta allá. Hasta que empieza a estas horas, un poquito más, cuando ya mengua el sol, empieza a sentirse el frescor y el frescor de la noche. Y eso cae en el rocío. Y entonces en ese rocío de la noche que es absorbido por la ceniza volcánica, lo hace para alimentar la raíz de la planta, la raíz de la vid, ¿vale? Y en medio del desierto de ceniza brotan racimos verdes, dulces y llenos de vida que dan el primer y más cotizado vino del continente. Lo llaman Malvasía. Es único. Lo llaman vino de denominación de origen. Esto es lo que tiene Lanzarote, ¿vale? Por si no lo sabíamos. Ahora bien, no estoy aquí para venderles un vino, ¿vale? Y si me llegan a escuchar, pues a lo mejor me contratan de los centros de arte, cultura y turismo, pero no estoy aquí para ello. Solamente quiero ilustrarles de algo que podemos ver a diario en nuestra isla. Y al mirar este paisaje, uno se pregunta para reflexionar, ¿cómo puede una rama dar fruto tan temprano en un suelo tan hostil, tan seco, tan árido? Porque si lo comparamos con Italia o Francia, pues en ese sentido, climatológicamente la llevamos perdida. Sin embargo, ¿cómo puede una rama dar fruto tan temprano? Es la primera cosecha de Europa. Lo pueden consultar, se los dejo de tarea, ¿vale? Cuando yo no logro convencerlos, les digo, se los dejo de tarea, investiguenlo. Lanzarote tiene ese privilegio. La primera cosecha de Europa.
¿vale? Pero la pregunta es, ¿cómo puede dar fruto y fruto tan temprano en un suelo tan hostil? Pues la respuesta es una sola: la profundidad de su conexión. Esa es la clave, ¿vale? Lo que les estoy diciendo ahora no es bíblico, ¿vale? Es científico. Es dado en las informaciones, en las bodegas de la Jeria, de todas esas bodegas que ustedes ven en el camino de la Jeria, ¿vale? Lo informan en ese sentido. Es la profundidad y la conexión entre la planta y esa profundidad. Y el lograr que el frescor se conserve y se convierta en agua que sea absorbida por la planta y dé un fruto tan dulce, tan apetecible. Eso es lo que dicen. Si la vid se separa un solo centímetro, dicen allí en esas bodegas, de la raíz que busca el agua bajo la ceniza, muere inmediatamente bajo el sol abrasador. Entonces tienen que cuidarlo muy bien, ¿ve? Y esto nos lleva directamente a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8, que vamos a leer. Amén. Así que entonces leamos la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Palabras del Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice el Señor Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Ustedes, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Te consideras un discípulo del Señor como hijo de Dios, como creyente? ¿Entiendes cuando el Señor te habla a ti ya como discípulo? Ustedes son mis discípulos, dice el Señor Jesús. El mundo en el que vivimos a menudo se siente así, como Lanzarote de pronto. Y lo digo en el sentido como un suelo volcánico, seco, hostil, lleno de vientos de adversidad y problemas como creyentes y también como seres humanos. Ahora bien, como creyentes, la distinción nuestra reside o radica en el sentido de que yo creo que sí queremos dar fruto. Un creyente quiere dar fruto. Paz, amor, propósito, salvación. ¿Estaban pensando que les estaba diciendo los del fruto de Gálatas? Sí, también, pero realmente voy en conexión con aquellas características como la paz, la paciencia, el amor, el propósito, la salvación, las virtudes que nos habla el lema de nuestra iglesia, que está basado en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo al 10. Ya tienen ¿vale? Pueden utilizarlo para en sus Biblias abrir y ahí marcar en Juan 15. Para eso se los regalé, ¿vale? ¿Ok? Entonces empiecen a utilizarlo desde ahora, ¿vale? Han pasado ya 10 capítulos, pero nunca es tarde, ¿vale? Pero ese fruto lo buscamos en nuestras propias fuerzas. Hoy Jesús nos revela el secreto de una vida que fructifica en medio del desierto. Por lo tanto,
Es un mensaje cristocéntrico, porque la vid verdadera, que es Cristo Jesús, ¿vale? Lo convierte en un mensaje cristocéntrico. Lo dicen los versículos 1 y 5 que leímos allí en este pasaje. Y así como la uva de Lanzarote depende de un sistema de raíces oculto bajo la roca, nuestra vida espiritual depende enteramente de la persona de Jesús. Por eso cuando ya vemos una ilustración y una ilustración tan cercana como la de Lanzarote, entendemos el lenguaje que el Señor nos habla por medio de la Biblia. Él, nuestro Señor Jesucristo, no es una opción de religión, ni de filosofía, ni algo de moda, ni siquiera de una persona influyente, que podría serlo. La verdad es que nuestro Señor es mucho más que eso. Lo está declarando el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Esto significa que fuera de Él solo hay ceniza y sequedad en las vidas y en la vida y en el mundo. Y como creyentes separados de Él, no valemos nada. Entonces, la identidad de la vid, yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es la identidad? El Señor Jesucristo es exclusiva y suficiente. Recuérdalo en los versos 1 y 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí el Señor Jesucristo utiliza el último de los términos de los 7 yo soy, ¿recuerdan? Porque eso está lleno el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor. Pero también el último de ellos nos dice que yo soy la vid, dice el Señor Jesús, para manifestarnos y decirnos en una palabra contundente, yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el que soy. Es imposible que el ser humano pueda ver a Dios o tener relación con Dios, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque yo soy el Señor, Cristo es el Señor. Eso significa que Él es la vid verdadera, autor de la vida, lleno de vida y dador de vida a nosotros que estábamos muertos a causa del pecado. Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento se habló de la vid, de la viña, de los viñedos. Se los dejo de tarea, pero al menos les puedo dar algunas pistas. En Isaías 5, por ejemplo, pueden encontrar en el Antiguo Testamento sobre la vid. ¿Quién era la vid en el Antiguo Testamento? Jeremías capítulo 2. Israel, el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, era la vid de Dios, pero fracasó y dio fruto, pero dio uvas silvestres. Y dice la palabra que esas uvas silvestres eran un fruto agrio, amargo. Es decir, wow, no sirve para nada. Ya iba a decir ushi, así como, pero me quedé mejor como wow, ¿vale? Porque Sara ahí cuando reaccionó, me quedé mucho con eso, ¿vale? Ahora que estamos en el plan de lectura de la Biblia en un año, pudimos también leer especialmente en Oseas capítulo 10 sobre el carácter y el significado de la viña en el fracaso del pueblo de Israel. Jesús se presenta como el verdadero Israel, el único que cumple el propósito de Dios. Oseas capítulo 10 versículos 1 y 2 dice así: Israel es un viñedo frondoso. Bueno, hasta ahí, muy bien, frondoso. O sea, se ve, pero da fruto para sí mismo. Oh, ahí ya empieza a haber un problema. Y según la abundancia de su fruto, y daba fruto abundante.
Lo dice la palabra. Pero según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Lo cogió para idolatría. Cuanto más rica era su tierra, así multiplicaba los altares. Ah, lo invirtió para eso. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables porque el Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Es decir, que el centro de la vida espiritual de ellos no era el Señor. El centro de la vida espiritual no es un sistema moral, no es ni siquiera una iglesia, no es ni siquiera un esfuerzo humano, ni siquiera el esfuerzo de un pueblo. Es la persona de Jesucristo. De eso está lleno cada versículo, como si cogiéramos el racimo, el ramillete de uvas, y cogiéramos cada uva y la degustáramos y la comiéramos. Cada versículo del 1 al 8 es el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. El creyente, al igual que en Lanzarote, donde la vid debe enterrarse profundamente bajo la ceniza volcánica para encontrar la humedad que no se ve a simple vista, debe hundir sus raíces exclusivamente en Cristo. Pueden ver el sentido y el significado, la comparativa y la proporción en lo que quiere Dios de nosotros, en el sentido de que demos fruto, siendo nosotros ¿qué? Los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Porque la única fuente real en medio de un mundo desértico, incluso el ser humano necesita enraizarse en la persona de Jesús para no secarse ante las hostilidades de la vida. Jesús se presenta como la vid verdadera. Es decir, Él es la raíz definitiva frente al desierto moral y espiritual de este mundo. El Señor Jesús es el único origen de la vida espiritual real, quien da vida. Aun cuando hayamos caído en muerte y en desgracia, dentro de los yo soy, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, ¿qué? Vivirá. ¿Por qué? Valga la redundancia, porque yo soy la resurrección y la vida. Fuera de Él, solo hay entonces religiosidad estéril, es decir, hojas y hojas secas que terminan por convertirse en hojas que llegan a estorbar porque no dan fruto. Ramas que tienen que ser cortadas, pero no para podarlas para que fructifiquen, sino que tienen que ser cortadas si no permanecen en él para echarlas al fuego, porque no sirven para nada. Evidentemente, un creyente no puede entrar en esa categoría. La vida no está en el pámpano, la vida está en la vid, la vida está en Jesús. El texto dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si somos de Cristo, si somos de Cristo, estamos unidos a la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. El ser humano intenta hacer. El ser humano intenta fabricar la paz. El ser humano intenta dar amor. El ser humano incluso intenta salvarse por sus propios medios, pero el esfuerzo humano separado de Cristo equivale a nada. Nada de todo aquello que haga en ese sentido le servirá porque no está en Cristo. Y es allí donde vemos la acción del labrador, que es limpieza para fructificación,
que es lo que nos habla el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y tomado el diccionario de la aplicación de logos sobre palabras en griego del Nuevo Testamento, el texto juega con dos verbos griegos fonéticamente muy parecidos, que son airei, que significa o que traduce quitar, levantar, quitar, o katairei, que significa limpiar, podar. Son esos dos vocablos que se utilizan aquí en el Evangelio. Recuerden que la Biblia fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, porciones de arameo, y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El idioma, los idiomas originales de la Biblia, que fueron traducidos a cada lengua que los pueda entender, en nuestro caso a la lengua en castellano. Y en castellano estos dos verbos significan quitar, levantar, porque el viticultor hace eso en cuanto al trabajo de poder remover para que haya un fruto que dé, valga la redundancia, fruto, que sirva para algo y se logre luego la categoría de denominación de origen. Qué bueno es. La poda del que da fruto, es decir, katairei, significa cortar las hojas que están de más, lo que está de más, porque puede llegar a ser tan frondosa como el de Oseas 10, era frondosa pero no valía para nada. Es decir, todas esas ramas no servían, sobraban, eran de más, porque no servían a Dios. Porque recuerde que todo esto es para darle la gloria a Dios. Así termina versículo 8 de este pasaje. La gloria a Dios. La poda. Sabemos que es podar, ¿no? O sea, es un instrumento, se coge una especie de un cuchillo o un machetito especial para tal y se va cortando, ¿no es así, no? Eso es podar, quitar, ¿no? Los que más o menos hacen esto en el campo, Auri, que hace mucho esto en el campo, o Javier a veces que le gustan las plantitas, y todos nosotros. Algunos dirán, pero Ricardo no poda porque deja morir las plantas aquí en la iglesia. Ricardo no poda. El Señor es el labrador. Él sí que poda. Se quitan los sarmientos secos y los desvíos que absorben savia inútilmente, porque aun cuando no se quiten, van a chupar agua y le quitarán tal vez el agua que necesite otra que en verdad sí está funcionando. Entonces hay que podar. El labrador es el que lo hace. ¿Quién es el labrador? El Padre Celestial. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor Jesucristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los pámpanos que deben de permanecer junto, pegado, no es junto, es allí insertadas a la vid. El labrador al podar usa ¿qué? El sufrimiento, la disciplina y las pruebas para santificarnos. El instrumento de limpieza, ese cuchillito que yo les decía, ese machetito que yo les decía, en la Biblia, es decir, espiritualmente hablando, es la palabra del Señor. O sea, es como si fuera esto, ¿no? Entonces, yo soy la rama, aquí está la vid, entonces el Señor llega y... ¿vale? Pero si soy pámpano, no sarmiento, hay diferencia entre pámpano y sarmiento. El pámpano no lo corta para echarlo afuera, sino que el pámpano, hay muchas cositas que le están afectando y no le dejan crecer y dar el fruto adecuado, pues tiene que podarlo, pero no para quitarlo. Quiera Dios que nosotros seamos de aquellos que somos los pámpanos, que tienen que podarnos y no sarmientos, porque no todo el que me dice Señor, Señor es.
El instrumento de limpieza entonces es la palabra, el logos, que confronta y purifica. Esto se llama en una sola palabra proceso de santificación porque nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Eso es la poda, proceso de santificación. Purificados en toda nuestra vida, desde que crecemos espiritualmente, siendo bebés hasta, necesitamos continuamente ser purificados, transformados, santificados. En el dilema de quitar, algunos eruditos sugieren que en la viticultura antigua se levantaba, es decir, el airey se levantaba la rama del suelo, la rama caída y sucia para lavarla y que volviera a dar fruto. Otros ven un juicio inmediato como el de Judas Iscariote. El diccionario bíblico de Logos dice que ambas posturas recalcan que Dios trabaja activamente la productividad espiritual. La prueba en la vida del creyente no es abandono, es la mano del labrador podando y podando lo que estorba para que brille la madurez. Brilla Jesús, brilla en mí. Somos llamados a ser sal y luz, por lo tanto debemos de brillar. Pero ¿quién es el que nos labra a nosotros, nos remueve a nosotros? El viticultor, nuestro Dios, ese es el viticultor, el labrador, el viñador. Porque Dios no busca hojas vistosas, ya lo vimos en Oseas 10. Él no ve la apariencia religiosa, Él busca el fruto, es decir, el corazón del creyente. Al mundo podemos presentarnos como una planta muy vistosa y como un viñedo frondoso y espectacular, pero de pronto por dentro, interiormente, internamente, no somos así, pero Dios sabe y nos conoce. Dios Padre opera como el labrador activo. El instrumento de esta poda es la palabra de Dios. ¿Qué corta? ¿Qué corta la palabra de Dios? ¿Qué es el veneno en nuestras vidas? El pecado. Eso es lo que corta, el pecado. El pecado. Eso es lo que confronta. Corta los deseos engañosos y las ramas secas que restan vigor espiritual. La poda duele, dicen. Pero recuerda lo que no es un acto de abandono o de castigo, es una prueba que tiene el cuidado del labrador. Dios permite las dificultades en la vida del creyente para redireccionar su energía hacia lo que verdaderamente trasciende. Es decir, nosotros valemos para el Señor porque somos útiles para el Señor. Vidas con propósito en el Señor. De ahí el lema de la iglesia. No es jugar a ser cristiano, sino realmente soy de Cristo. ¿Qué fruto estoy dando? Y ahí viene entonces el mandato vital. ¿Cuál es el mandato vital? Si somos de Cristo, estamos unidos a la vida verdadera. Y si somos de Cristo, entonces, versículos 4 al 6, permanecemos en Él. No podemos vivir separados de Él. Aquí mismo lo está diciendo, porque separados de mí, ¿qué? Nada. Y nada en nada. No es ni siquiera decir que separados de mí valéis cero, porque el cero hasta tiene un valor. Porque si incluso lo utilizamos podemos partir de cero y empezar de nuevo, tiene un valor aunque sea cero. Pero existe un valor que no es ni siquiera numéricamente contable. Nada. Y nada es nada. Y eso es lo que dice la palabra allí. Separados de mí, no dice valéis cero, no, dice nada podéis hacer. Y eso sí que es problemático en las matemáticas. ¿Dónde lo acomodamos? ¿Dónde lo metemos?
Es mejor no entrar en no valer nada. Es mejor entrar en, Señor, ayúdame. Quiero ser tu hijo y dar fruto para ti, dice el Señor. Permanecer es la única opción. Permanecer y dar fruto. La vendimia temprana solo es posible, dicen los de la jeria, los de todas estas zonas de las bodegas, porque la planta permanece unida al tronco principal las 24 horas. De ahí la protección, hoyos bien cavados, que el viento no me las tumbe, que no. Pero tienen que ir a vigilar, tienen que ir y es constante y es diario. Permanecer unida al tronco principal las 24 horas del día. Y esto es una muestra de lo que es la permanencia en Cristo. Y la permanencia en Cristo, ¿cómo es en nuestras vidas? ¿A través de qué? De su palabra y de la oración. No es un esfuerzo intermitente, no es de domingo a domingo o incluso lo peor, domingo sí, domingo no, porque esto ya sería el acabose. No es de domingo a domingo, es 24 horas. Es cada segundo, es como si respirásemos. Necesito respirar. Es decir, en otras palabras, te necesito, Señor, dependo de ti, Señor. Tú me das esa dependencia vital diaria, Señor. Sin ti me muero. El Padre, el labrador, limpia la rama para que dé más fruto. Y aquí la palabra clave, hablando del diccionario griego que nos da la aplicación logos, menó, permanecer, dice el diccionario que se utiliza en modo imperativo. Eso significa un mandato. No es si quieres, no, en modo imperativo es permaneced en mí. Como cuando también dijo, hagan esto en memoria de mí, un mandato. Eso es imperativo en la voz de nuestro Dios. Un mandato, no una sugerencia. Y un mandato que implica de forma continua, implica mantener una comunión ininterrumpida, estrecha y dependiente. Y el griego para separado de mí, el choris emou, dice que esto traduce o significa una ruptura total de origen, es decir, abandonar la vida vieja. Ya no vale, es vivir totalmente entregado a una vida nueva, así todavía esté esta vieja naturaleza que me avergüence, pero es entrar y dejarnos llevar en la vida nueva. Eso es lo que está proponiendo nuestro Dios en el pasaje de Juan 15. El fruto no es algo que el pámpano fabrica con sudor, es algo que el pámpano soporta y manifiesta porque la savia de la vid, ¿quién es la vid? Jesús es la vid verdadera. Esa savia fluye a través de él y nos alimenta a nosotros como sus pámpanos para dar fruto. La santidad es el resultado natural de la comunión. Ahora bien, el verso 6 habla de las consecuencias de algo trágico, el destino de la rama separada. Y aquí es donde nosotros no es que la debemos de ignorar, no, yo soy cristiano, yo no entraré en esa categoría, pero cuidado, obsérvalo, mira las consecuencias del verso 6 y de lo que le pasa a una rama separada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. La traducción propia es como sarmiento, ¿vale? El sarmiento es el que ya está seco, que va a la final quedar como en chamizo, como madera, y tendrá que ser echado al fuego. Y esos no son los creyentes. Esos son los que aparentemente estaban dentro, pero no son. Son sarmientos. Los recogen, los echan al fuego y arden.
En la agricultura, la madera de la vid no sirve para construir, no tiene valor, dicen los viticultores. Ni siquiera tiene valor estructural. Si no da frutos, su único uso es el fuego. Y este versículo describe la tragedia de la persona que declara o profesa religión. ¿Recuerdan el cristianismo nominal? Yo creo en Dios. Eso es una profesión de religión. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero no creen en Dios porque no creen en Jesús. Esa es la diferencia. Que aparenta estar cerca de la vid, pero jamás estuvo vitalmente unido a ella. Judas es un ejemplo de ello. Y muchos nombres se llegan a mencionar. Pablo decía, el tal Alejandro el herrero me hizo daño y ese no era. Y luego en las cartas de Juan dicen, muchos estaban y salieron, pero no eran. La Biblia nos dice, y el Señor Jesús en Mateo 7 llega a decir que muchos le llegarán a decir, Señor, Señor, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero ¿cómo si en tu nombre hicimos esto, dimos fruto? Oseas capítulo 10, versículos 1 y 2. Y aquí reside el corazón del llamado a la salvación. El texto advierte solemnemente sobre la condición de vivir apartados de Dios, porque hay una consecuencia. La consecuencia de rechazar a la vida. Aquí estoy hablando de los no creyentes. Porque un creyente no puede vivir separado de Dios. No puede vivir separado del Señor. No estoy hablando de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. No estoy hablando de ello. Pero de ahí a decir que yo vivo separado de Dios y que mañana vuelvo, yo pongo las condiciones de volver mañana o pasado mañana al Señor. No, no, imposible. Sequedad espiritual significa que llegarás a un juicio eterno, es decir, el juicio final. Y nosotros fuimos librados del juicio final. El viticultor de Lanzarote corta y quema las ramas secas porque ocupan espacio y roban recursos. El versículo 6 es una advertencia seria. La separación de Cristo lleva a la muerte espiritual. El llamado del Evangelio aquí es claro. Si hoy te sientes seco, infructuoso o quemado por las circunstancias de la vida, si todavía no has creído en el Señor Jesucristo, Dios, el labrador, te invita hoy a ser injertado en la vid. Es decir, te invita a que seas de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero yo soy pámpano. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Y entonces allí ya nos remueven, ¿no? El versículo 6 debe de animarnos, por el contrario, a ver más la esperanza de permanecer. Es decir, es mejor permanecer. Jesús no está enseñando que un creyente pierda la salvación aquí. Porque esto se coge para decir, ven que sí, la salvación se pierde. Él está mostrando que quien nunca permanece demuestra que jamás perteneció verdaderamente a Cristo. Y aquí este pasaje conecta muy bien con el lema de la iglesia, con segunda de Pedro, porque no basta solamente con profesar. Hay que confirmar la realidad de nuestra fe. Esforcémonos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. Versículo de memoria, versículo que está allí, versículo que está en el lema de la iglesia, para que no se nos olvide, para marcarlo y trabajarlo. Y ya llevamos 10 capítulos de este libro del lema de la iglesia.
La permanencia se evidencia cuando las palabras, y especialmente las palabras específicas de nuestro Señor Jesucristo, moldean nuestras vidas. Por eso la promesa, pedid todo lo que queráis. Pero esto no debe convertirse como en un cheque en blanco para el egoísmo y pedir todo lo que yo quiera, a mis anchas y en barra libre. No es para eso. Es más bien el resultado de tener una mente alineada con Cristo, centrada en Cristo, con la cual entonces nosotros todo lo que pidamos es únicamente lo que la vid desea producir en nuestras vidas. Porque el fin supremo de la cosecha abundante, ¿qué es? La doxología, esa que mencionamos siempre, vale, yo un poco. Vale, la doxología es darle la gloria a Dios. Versículo 8 es la doxología. Nuestras vidas están para darle honra y gloria a Dios. Eso es doxología. El fin supremo de la cosecha abundante es la gloria del labrador. Si permanecéis en mí, Jesús. A ver, quito esto que se me quitó de aquí, se me metió aquí. Si permanecéis en mí, Jesús extiende una invitación de gracia. Cualquier persona que se reconozca seca, estéril o golpeada por el desierto de la vida, puede arrepentirse, creer y ser unida vitalmente a la vid verdadera, para que el Padre sea glorificado. Y todo pámpano que desea permanecer en el Señor, debe hacerlo con la fidelidad que Él nos demanda, para siempre. Y tenemos premio por eso, sin merecerlo, la corona de la vida. El creyente aprende a pedir conforme a la voluntad de Dios. Warren Wiersbe, para concluir, si somos de Cristo, estamos unidos a la vida verdadera. Versos del 1 al 3. Si somos de Cristo, permanecemos en el versículos del 4 al 6. Y si somos de Cristo, damos fruto para la gloria del Padre. Warren Wiersbe dijo, el verdadero discipulado no se mide por palabras, sino por la evidencia visible de una vida transformada. Mucho fruto. Oremos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra en esta mañana, que nos anima, pero asimismo nos exhorta y nos desafía con amor a ser útiles para ti en el sentido de dejarnos guiar por ti y alimentados por ti, Señor. Porque tú eres, Señor, el pan de la vida. Porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Gracias porque, Señor, has dicho en tu palabra que si nosotros permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos. Y que si somos tus discípulos, conoceremos la verdad. Tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida. Y que la verdad nos haría libres. Sin embargo, muchos decidieron dar marcha atrás. No queremos ser como aquellos del capítulo 8, que siendo creyentes dieron marcha atrás porque ya era necesario que fuéramos discípulos. Queremos ser tus discípulos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pasaje, Señor, nos lleva también, Señor, a hacer memoria de ti. Gracias porque así podemos celebrarte, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser pámpanos, a dejarnos podar por ti, a hacer tu voluntad y a pedir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En tu nombre precioso. Amén.